Vamos a iniciar la grabación para que se quede aquí disponible. Bueno, jóvenes, el día de ayer nos quedamos viendo la parte de esferocitosis, si no mal me acuerdo. Ya no me dio tiempo de acabar porque me sacaron de la sesión porque se me apagó la computadora. Debo aclarar. Sí, en las pruebas. Bueno, por ahí me preguntaron acerca de si el vaso se aumentaba por inflamación, si no mal recuerdo. Algo así me preguntaron. Y les dije que era por el aumento del secuestro esplénico, que pues eso generaba que se aumentara el tamaño del vaso. Estuve checando, sí estuve investigando, y también le pregunté a un amigo médico. Entonces, quiero investigar un poquito más acerca de la situación de por qué se agranda el vaso de manera específica. Y encontré que el vaso aumenta de tamaño por diferentes cuestiones. Por ejemplo, uno de los casos es el que les mencionaba aquí, que se aumenta el secuestro de los eritrocitos, empieza a aumentar la destrucción de las células eritrocitarias que no se apegan a la morfología que deberían tener. Eritrocitos envejecidos, los que tengan alteración en la forma, nucleación, etc. Pero existen muchas otras cosas más por las cuales se puede estar aumentando el tamaño del vaso. Por ejemplo, un aumento en el secuestro de plaquetas, algunas enfermedades infecciosas, bueno, varias enfermedades infecciosas, y también conllevan un agrandamiento del vaso. Y tienen diferentes como clasificaciones esta situación del aumento del tamaño del vaso. Y en el caso específico donde se estaba aumentando el tamaño por la destrucción de las células, lo llaman por secuestro, esplenomegalia por secuestro. Y me dijeron que sí, que efectivamente el vaso aumenta de tamaño por una situación inflamatoria, derivado del secuestro de las células, por el proceso infeccioso, etc. Entonces que sí, que está mediado por una situación inflamatoria, porque se encuentra en la mayor parte del sistema retículo endotelial. Entonces, todas estas cuestiones infecciosas o aumento del secuestro va a generar un proceso inflamatorio. Y también pregunté, bueno, entonces, si es un proceso inflamatorio, ¿le puedo dar tratamiento al paciente para que se desinflame el vaso? Y me dijeron que no. Y ahí lo que hay que hacer es encontrar la causa principal por la cual está aumentando de tamaño el vaso. Entonces se debe determinar cuál es la causa basal que está promoviendo la esplenomegalia. Entonces, ya que la detectaron, tratar esa condición para que después vaya disminuyendo la situación inflamatoria. No sé si eso era lo que me habían preguntado, perdón, no supe quién me preguntó. Y si ahora sí ya le contesté un poquito más la pregunta. Al parecer mi compañero tiene algunos problemas para acceder a su plataforma de Teams, pero le acabo de grabar en nota de voz todo lo que dijo. Ok, bueno, muchas gracias. Les voy a seguir buscando, a ver si encuentro un poquito más, porque me encontré un montón de clasificaciones por las cuales se aumenta el tamaño del vaso y pues el nombre que le han dado, derivado de la cuestión fisiopatológica. Bueno, entonces sí se inflama por la infección o en este caso porque se está comiendo un chorro de eritrocitos, se está inflamando. Pues regresando a la parte de la esferocitosis, que es una anemia hemolítica por defecto de membrana. Nosotros ya mencionábamos que están involucradas las proteínas integrales o proteínas periféricas que se encuentran en la membrana, donde hay una alteración, está disminuyendo, está modificada esa proteína, lo cual genera una disfunción, ¿no? entre esas interacciones verticales o horizontales que están haciendo para mantener el volumen
en primera instancia el tamaño normal, pero también la resistencia y la flexibilidad en cuanto en las ocasiones que se tiene que deformar. Y nos quedamos aquí en esta parte de, pues sí pueden generar la anemia leve, moderada, dependiendo de la cantidad de esferocitos que se estén produciendo. Y en el laboratorio, ¿qué podía encontrar en estos pacientes, aparte de los esferocitos que ya estaba observando en el frotis de la sangre periférica? Y que a lo mejor encontraba estos signos de alerta en la biometría, donde veía que disminuía la concentración de hemoglobina. Pero pues a lo mejor no era tanto. El volumen corpuscular medio podía estar un poco bajo, podía estar normal. Tenemos las dos opciones dependiendo de la condición de nuestro paciente. Y los reticulocitos aumentaban, ¿no? Que esto es algo, pues bueno, porque tenemos un aumento en la destrucción celular, una tasa mayor al 1% que esperaríamos que se realizara comúnmente, y ahora lo tenemos entre el 5 y el 20%. Entonces eso pues le da cierta ventaja a nuestro paciente. Su anemia está siendo una anemia regenerativa. Y mencionábamos la prueba de la autohemólisis de los eritrocitos, donde estos eritrocitos del paciente se enfrentaban a su propio suero y se dejaban ahí un rato. Si no me recuerdo, un día, para ver en qué momento empezaba la hemólisis. Y los eritrocitos de las personas que no tienen la enfermedad, pues la destrucción que se haga de sus células no va a ir por arriba del 4%. Aparte, va a ser una destrucción un poco lenta. En cuanto a los esferocitos, ¿qué va a pasar? La destrucción, la hemólisis que nosotros podamos ver, va a ser aumentada y va a estar por arriba del 10, un poquito del 15%. Y aparte, es bastante rápida. Entonces, eso nos está diciendo que el eritrocito tiene alguna alteración. Y dentro de las otras pruebas está la fragilidad osmótica de los eritrocitos, que esa fragilidad osmótica consiste en que se preparen se prepara una serie de diluciones de cloruro de sodio, soluciones hipotónicas. Que esto se los voy a explicar un poquito mejor el maestro Iván en la práctica que tengamos con él. Entonces, se preparan las diluciones de cloruro de sodio, son soluciones hipotónicas por abajo del 0.85%. Y en esas se adicionan eritrocitos del paciente sospechoso de esferocitosis. Se dejan incubar un tiempo y vamos a ver a qué concentración se empiezan a hemolizar los eritrocitos. Esperamos que los esferocitos, aquellas células completamente redondas, su proceso de hemólisis se complete rápidamente. Aquí en esta gráfica nos representan el proceso de hemólisis normal, esta azul, la que tiene la letra B. Entonces, es una curva normal, ¿no? Cuando ponemos células de pacientes normales, incluso esta prueba de la fragilidad osmótica, la montan con un testigo y el paciente problema para ver cuál es el comportamiento de una persona con eritrocitos normales y cuál es el comportamiento del paciente con esferocitosis o con sospecha de esferocitosis. Entonces hace como ese pequeñita, como el tipo símbolo de la integral. Y está por ahí del 5%, ¿no? Ahí empezamos a ver la hemólisis. Pero en el caso de los esferocitos, toman esta forma, la letra C, hacen esta S bastante pronunciada, y que nos dice que la hemólisis se va a realizar con soluciones hipotónicas
a bajas concentraciones, por así decirlo. Si lo vemos por la parte de la hipotonicidad, que la mayor es 0.85. Entonces, los eritrocitos resisten menos la capacidad de absorber agua. Con poquita agua que absorban de más, se destruyen. Y aquí nos la comparan con una curva de la talasemia, que es un tema que vamos a ver el día de mañana, según mis cálculos. En ese caso, los eritrocitos que se están produciendo en la talasemia resisten un poco más en la absorción del agua. Entonces, le da más chance de irlos absorbiendo. Entonces, por eso en la parte de los esferocitos nos dicen que la fragilidad osmótica está aumentada. ¿Por qué? Porque no resisten la absorción de mayor cantidad de agua, a diferencia de los eritrocitos normales. ¿Sí? Entonces, a bajas concentraciones de sal, se estallan más rápido, que nos está hablando de esa posibilidad de que la absorban más. Y bueno, algunos otros hallazgos, tal cual tomé la tabla del artículo que podrán ver aquí abajito, donde pues nos mencionan algunos hallazgos que podríamos encontrar en, por ejemplo, la hemoglobina, en el porcentaje de reticulocitos, la parte de la bilirrubina, que es algo importante, que si bien lo estamos asociando a la parte de química clínica, también lo podemos observar porque la bilirrubina empieza a aumentar, la bilirrubina indirecta empieza a aumentar por este proceso hemolítico de las células a nivel del vaso. Entonces, cuando se destruye una célula, pues se fragmentan todos sus componentes y la parte que está formando la bilirrubina son aquellas cadenas de globina, porque es una parte proteica y esa parte proteica nos lleva a la formación de la bilirrubina y todo el proceso que debe llevar. Que por ahí el maestro Jesús me pasó un videito y nos podrá explicar mucho mejor esta parte de qué proceso lleva toda esta destrucción del eritrocito. Bueno, también nos lo clasifican por qué tan grave está siendo esta esferocitosis. Así es leve, moderada, severa y ya, definitivamente severa, donde ven la concentración de hemoglobina está por abajo de los 6 gramos sobre decilitro. Afortunadamente, pues la médula tiene una respuesta bastante buena. Tenemos más del 10% de reticulocitos, la bilirrubina, la fragilidad osmótica pues está aumentada en todos los casos, independientemente de qué tan grave sea la esferocitosis, el problema. Si se les hace esplenectomía a los pacientes, porque puede ser que la producción de estas células sea un montón y el vaso se las come, crece y crece de tamaño y pues la única razón, porque no se pudo mejorar con otra cosa, pues lo mejor es quitarle el vaso. Si se les pueden hacer transfusiones, bueno, a veces, regularmente, y pues sí es autosómica dominante, usualmente son autosómicas dominantes, algunas pueden ser recesivas e incluso pueden ser del novo, porque también puede ser del novo. Y bueno, aquí no les puse el tratamiento, pero el tratamiento que se les puede dar a los pacientes con esferocitosis va a depender de la severidad de la enfermedad, qué tan grave está siendo. Algunas veces se puede mejorar la condición del paciente y les pueden dar ácido fólico, simplemente ácido fólico para mantener la regeneración celular. Por ahí alguna vez llegó un pacientito al laboratorio y ya sabía que era confirmado de esferocitosis y su concentración de hemoglobina se mantenía por abajo del valor normal para un paciente masculino. Manejaba una hemoglobina como de 10 gramos sobre decilitro. Y su hemoglobina no subía y se mantenía ahí constantemente y su organismo ya se había adaptado
a esa concentración de hemoglobina. Y él refería que quería que le quitaran el vaso, y yo le había dicho a su médico que le quitara el vaso, porque pues él tenía esferocitosis y ya sabía que se le podía quitar el vaso. Ya sabe que ahora el internet todo no lo dice. Entonces, pues él quería que le quitaran el vaso, pues le dijo el médico que su condición no lo ameritaba. Dice, pues es que yo quiero que me lo quiten. No se lo iban a quitar, lo único que le estaban dando era ácido fólico, pero no se lo quería tomar porque decía que el ácido fólico era nada más para las mujeres embarazadas. Y eso no es cierto. Entonces, el ácido fólico nos puede servir a todos los demás, y a él le servía para mantener la regeneración celular normal. Entonces, ven, con simple ácido fólico podían mantener al paciente. Obviamente su hemoglobina no iba a llegar a 14, 15, pero pues se podía mantener en no menos de 10, y su organismo ya se había adaptado. Entonces, pues son algunas de las opciones que se pueden tener para el tratamiento de las personas. Y les digo, depende de la gravedad que tenga. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, Entonces profesora. solamente No, se profesora. quita el vaso en casos muy graves. Solamente en casos muy graves. Necesitan hacer la valoración, y si realmente no se puede corregir con otra cosa, ya proceden a retirar el vaso. Y no lo quitan porque el vaso, pues yo les he mencionado que es un filtro y es un panteón de eritrocitos. Pero aparte de esta función que tiene con los eritrocitos, también ayer en lo que estuve leyendo, mencionaba que la mayor cantidad de plaquetas se alberga ahí. Y nos sirve, bueno, esto sí lo sabía, pero tal vez no se los había comentado, que el vaso también ayuda a eliminar algunos agentes infecciosos que están tratando de invadir al organismo. Entonces, ahí en el vaso es donde los macrófagos hacen una presentación del antígeno, que lo reconocen, incluso hay una producción de anticuerpos que marca las células, y con eso ya permite su eliminación. Entonces, como también está sirviendo para eliminar algunos agentes infecciosos, si nosotros lo quitamos, pues, y no se da, por ejemplo, las vacunas que creo que sí se las mencioné ayer, no se las mencioné, se las voy a mencionar en el siguiente tema, pero se les deben aplicar vacunas como la del neumococo a los pacientes, porque ya no está el vaso que nos ayudaba a combatir esa infección. Entonces, solamente en casos muy, muy graves, que de verdad ya no pueden hacer más por ese paciente, que el vaso sigue dando lata y mucha lata, ahí sí lo quitan. Si no, par. Incluso por ahí hacían también, quitaban fragmentos, porque sí leí que podían, no precisamente quitarlo por completo, pero sí quitar una parte. Entonces ya dependerá de lo más conveniente para él. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Bueno, entonces, dejando atrás la esferocitosis, vamos a ver un poquito de los eliptocitos, ovalocitos y estomatocitos, porque estas morfologías alteradas del eritrocito también son producto de un defecto de las proteínas de membrana, y también se consideran una anemia hemolítica, porque también promueven esta destrucción celular. Entonces, ya sabemos que el eritrocito, por su forma de disco bicóncavo, se puede alargar, se puede estirar, se puede aplastar o deformar por completo, pero va a regresar a su forma original. También tiene esa capacidad como de balancearse o de rodarse para poder ir en la circulación dependiendo de las circunstancias, y se va a mantener completamente íntegro. Y esto ayudado por las proteínas que
están formando el citoesqueleto, la bicapa lipídica y a los canales de intercambio iónico, el intercambio catiónico, que nos regulan ese paso de sustancias y así lo mantienen. Pero cuando se rompe este balance, por alguna, pues nos lleva a la deformación de la estructura. Y dentro de esas deformaciones podemos encontrar a los eliptocitos, que son estos eritrocitos que tienen formas alargadas, así como de puritos, muy alargaditos. Y este problema de los eliptocitos, de las células alargadas, es por una cuestión hereditaria, una cuestión genética que está afectando a la espectrina, a esta proteína espectrina. Tenemos alfa y beta espectrina dentro de las proteínas periféricas, que es como un lacito que se tensa y se vuelve a hacer como cuerdita, como columpio. Bueno, pues ahí está el defecto. Aunque también hay reportes de defectos en la proteína 4.1R. Entonces, los principales sobre la espectrina, un poco menos sobre la proteína 4.1. Y esto hace que el eritrocito se vuelva elíptico u ovalado, que realmente si nosotros vimos la clasificación de la morfología en eliptocitos y ovalocitos juntos, pues sí hay una cierta diferencia porque los eliptocitos son más larguitos y más flaquitos y los ovalocitos son un poquito más chonchitos como balón de fútbol americano. Esa también recibe otro nombre, que lo vamos a ver inmediatamente de estas. Bueno, entonces generan un tipo de anemia leve, más leve que la de los esferocitos y también mediada por la hemólisis. Entonces, la mutación, como les decía, está en los genes de la alfa-espectrina, beta-espectrina o proteína 4.1R, que altera la forma de la membrana y reduce su deformabilidad en el eritrocito. Ya está bien deformado, ya está todo larguito y flaco. Y entonces, estas mutaciones de los genes de la alfa-beta espectrina y la proteína 4.1R, pues los asociamos, podemos asociar a los defectos en las interacciones horizontales o en las uniones horizontales que se tienen entre las proteínas de membrana, ¿no? Que son esta parte que está en las proteínas periféricas, en esta parte de aquí. ¿Se acuerdan? Aquí estaba la espectrina alfa y beta, y la proteína 4.1R está por acá, que está interactuando con la actina, que ayuda a mantener la estabilidad de esta unión. Entonces, bueno, un defecto aquí en la alfa-beta espectrina o a nivel de la 4.1R, que es un complejo pues grandote, sí, es un complejo bastante choncho, porque tenemos la interacción con la espectrina, la actina y esta 4.1, ¿no? Que es como el anclaje, ¿no? Como la tuerca que se está atorando. Ahora, ¿qué tan frecuente dentro de la población es? Pues sí es una anemia hemolítica, pero no va a ser mayor a la frecuencia que hay en la esferocitosis. Y de acuerdo a los reportes, hay entre 3 y 5 casos por cada 10.000 habitantes. En zonas que tienen, que son endémicas de malaria. Entonces, estas zonas de malaria, paludismo, pues tienen como muchos inconvenientes, ¿no? Que tal vez les están sirviendo como ventaja natural para combatir la infección ante un parásito, pero pues ahora esa ventaja natural que aparentemente tienen, pues afecta un poco su calidad de vida. Entonces también es un tipo de enfermedad con herencia autosómica dominante. Y no solamente es una cuestión de herencia, porque también hay algunos casos donde la eliptocitosis es derivada de una situación adquirida. ¿Cómo en qué casos?
en los síndromes mielodisplásicos. Eso significa SMD, síndrome mielodisplásico, que los veremos más adelante en la parte de serie blanca. Entonces, en estos pacientes con síndrome mielodisplásico, derivado de la enfermedad, tienen un defecto, o sea, afecta la proteína 4.1R. Y entonces, al afectarse esta proteína, desestabiliza ese complejo de actina, espectrina, proteína 4.1R, y ahora está produciendo los eliptocitos. Entonces, aquí en este caso, pues ya se tendría que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor es algo hereditario, pero también habría que evaluar si no hay otra enfermedad de base que, por ejemplo, síndrome mielodisplásico, que esté conllevando a esta cuestión adquirida. Entonces, sí lo puede haber. Afortunadamente, en la eliptocitosis, la mayoría de las personas que la padecen cursan asintomáticos y se llega a descubrir que tienen esta eliptocitosis, alguna situación pues meramente de coincidencia, ¿no? O fortuito, como les pongo aquí. Porque por alguna situación se sintieron mal o se fueron a hacer un chequeo de rutina, que lo más seguro es que se sintieron mal y ahora sí fueron al laboratorio, les hicieron sus análisis y al ver el frotis encuentran este tipo de morfología eritrocitaria, ¿no? Ven a los eritrocitos. Entonces, pues fue algo por coincidencia, realmente no se buscaba porque el paciente no refería sintomatología. Anemia, pues no precisamente. Sin embargo, pues hay algunos pacientes que sí se agravan un poquito y ya no son asintomáticos, sí manifiestan algunas cuestiones mayores, ¿no? Como puede ser anemia, ictericia y la esplenomegalia. Entonces ahí sí ya llama un poco más la atención. Y ya en esa investigación de por qué está anémico, por qué está ictérico y por qué tiene el vaso grandotote, que puede crecer bastante, pues ahí es cuando descubren que tiene esta eliptocitosis. Incluso esta sintomatología se puede presentar desde la etapa neonatal, así los bebecitos que sí ya presentaron ictericia en el momento de nacimiento, porque tienen esta destrucción aumentada de sus células, una anemia hemolítica, y que incluso puede llevar a un hidrofetalis. Entonces que esto pues ya no está tan padre porque puede morir. El bodoque, ¿no? Esta hidrofetal, hidropesia fetal, es prácticamente incompatible con la vida si es que no se detecta a tiempo el problema. Entonces, pues sí, puede llegar a casos bastante graves, pero afortunadamente son los menos. La mayoría son asintomáticos y a lo mejor por ahí andamos algunos circulando por la vida sin saber que tenemos eliptocitosis. Ahora, esta eliptocitosis, esta forma de los eliptocitos, pues no nada más genera un problema de desconexión o de desestabilización del complejo que les mencionaba, espectrina, actina, proteína 4.1, y que ahora hace a la membrana inestable, le da esta forma y ya no se puede deformar tan fácilmente. También genera un aumento del 2,3-bifosfoglicerato intracelular, que este aumento del 2,3-bifosfoglicerato todavía contribuye más a esta desestabilización de la unión entre la espectrina, actina y proteína 4.1, de lo poco que pudiera quedar. Entonces, sí, el 2,3-bifosfoglicerato me ayuda a liberar el oxígeno de la hemoglobina. Sí, es bueno. Sin embargo, en este caso, como está aumentado de manera importante, está promoviendo esta desestabilización. Y entonces, pues es un punto más a que se mantenga así el eritrocito, que no es tan malo para la mayoría, pero está este problema de la membrana inestable. Y este problema que les estoy mencionando
está presente desde la eritropoyesis en vida fetal, o sea, se mantiene ahí, por eso pueden llegar a nacer estos bebecitos con problemas de ictericia importante, de la hemólisis, este, incluso del hidrofetalis, que una ictericia en un bebé recién nacido y que esté muy aumentada, pues me dice que hay un montón de bilirrubina. Y esa bilirrubina nos preocupa mucho que esté aumentada en un bebé recién nacido, porque la bilirrubina es neurotóxica. Y si no se logra disminuir la concentración de manera pronta de esa bilirrubina en un bebé recién nacido, las consecuencias que va a tener para el resto de la vida van a ser muy importantes, ¿sí? Porque es neurotóxico. Entonces, por eso urge mucho cuando un bebé nace amarillo piolín, que hay que bajarle la bilirrubina e incluso hacerle recambio sanguíneo completo para evitar este inconveniente. Y la fototerapia no nos funciona en estos casos, porque si la fototerapia nos ayuda a hacer la modificación de la configuración espacial de la molécula de bilirrubina para que sea soluble y se elimine, en ellos es tanta, la terapia no es suficiente. Entonces, hay que tomar medidas mayores para disminuir esa concentración de bilirrubina. En cuanto al tratamiento, ¿se les puede hacer la esplenectomía? Sí, pero solamente en las formas graves, muy, muy graves de la enfermedad, que de verdad no hay otra manera en la que se pueda mejorar la condición de mi paciente, que le esté dando un beneficio, un mejoramiento a su calidad de vida, que ya no tenga anemia. Entonces, ahí sí les hacen la esplenectomía, yo les dije esplenomegalia, les hacen la esplenectomía. ¿Para qué? Para que los eritrocitos vivan un poco más, remontemos su vida y ahora sí, al ya no tener tanta destrucción de eritrocitos, pues la concentración de hemoglobina aumenta. Y también el pacientito que sea candidato a esplenectomía debe tener más de 5 años, porque también nos ayuda a combatir, los procesos infecciosos. Y acuérdense que los niños se enferman un montón durante los primeros años. ¿Por qué? Porque su sistema se está preparando para combatir un montón de enfermedades. Entonces, por eso no está recomendado extirparlo, antes de los 5 años, que los problemas pues, pueden aumentar. Tratando de componer una cosa, descompusimos otra y más gravemente. Eso se puede hacer en casos muy graves, en otros pues son asintomáticos, pues así que vivan con sus eliptocitos por siempre y para siempre, porque no les va a causar deterioro en su calidad de vida. Y bueno, ahora pasemos a los ovalocitos, la ovalocitosis hereditaria, que también son eritrocitos alargados, sin embargo estos son un poquito más gorditos como el balón de fútbol americano. Y esta ovalocitosis hereditaria, nombre de ovalocitosis del sudeste de Asia. ¿Por qué le pusieron nombre? Porque se encuentra principalmente en esta región del mundo, en Asia, y en zonas también endémicas de malaria. ¿Y en cuáles ciudades, en cuáles países más bien, se encuentra principalmente esta ovalocitosis? En Indonesia, en Filipinas, Melanesia y Tailandia. Entonces, ahí se encuentra principalmente este tipo de alteración genética. Por eso le pusieron este nombre, de ovalocitosis del sudeste de Asia, que pues les ofrece ventaja natural contra la infección por Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax. Después es su ventaja ante ese agente que los está acechando constantemente. También la mayoría son asintomáticos, afortunadamente, y el diagnóstico de esta enfermedad
También se hace por coincidencia, por un evento fortuito que se fue a un chequeo por otra cosa y ahora encontramos que tienen los ovalocitos. Es porque afortunadamente cursan asintomáticos. Y como todo, pues hay sus excepciones, quienes sí desarrollan anemia hemolítica desde etapa neonatal, que requiere fototerapia, pero no asocian este proceso hemolítico tan severo como el caso de la esferocitosis o de la eliptocitosis, donde sí puede ser una hemólisis masiva. Aquí realmente refieren que sí hay, pero esa hemólisis y esa ictericia que pueda presentar el bebé se puede mejorar con la fototerapia. También es un tipo de herencia autosómica dominante y se ha encontrado reporte únicamente de personas heterocigotas. Según los casos que se tienen reportados de la epidemiología y demás, y cuando les hacen su estudio genético, solamente han encontrado heterocigotos. Entonces, a lo mejor a nosotros eso nos hace pensar que una persona homocigota no sería compatible con la vida, probablemente. O tal vez sí los hay, pero no se han diagnosticado. Tenemos las dos situaciones. Y bueno, ¿dónde está el problema de esta ovalocitosis? También eso es una proteína de membrana, sí. Pero ahora el defecto está en el gen de la banda 3. ¿Se acuerdan de la banda 3, que es una proteína integral de membrana? Grandotota, que está incrustada ahí. Entonces, el problema está ahí, en esa banda 3. Y esa banda 3 también me sirve como un canal de intercambio. Y se le han descubierto al menos una deleción de 27 nucleótidos que está codificando entre 400 y 408 aminoácidos. O sea que la deleción está grandotota. Entonces ahí está el problema. Afortunadamente no es tan grave, aparentemente. Entonces el problema está en, en la banda 3. Y finalmente, para estas anemias hemolíticas derivadas de un problema de la membrana, veremos a los estomatocitos, que estos estomatocitosis hereditaria se genera, bueno, nos está haciendo ver eritrocitos que tienen una zona central de palidez alargada, como en forma de boca o de ranura de alcancía. ¿Por qué? Porque estos eritrocitos que tienen esta zona central de palidez modificada ya no son eritrocitos bicóncavos, son eritrocitos unicóncavos, tienen una parte cóncava y otra convexa. ¿Sí? Y aquí el reporte del problema está en la membrana, la proteína denominada estomatina o banda 7.2b, que es una que no habíamos mencionado hasta el momento. Entonces, pero también está esta proteína. Y existen algunas otras más que a lo mejor no se han observado inconvenientes en ella. Entonces, para los estomatocitos tenemos a la estomatina o banda 7.2b, que es la que genera esta estomatocitosis. Y los estomatocitos nos hablan de eritrocitos, que aparte que son unicóncavos, que tienen la superficie una cóncava y otra convexa, nos habla de eritrocitos edematizados, eritrocitos hinchados. Sin embargo, no siempre es así. También tenemos un tipo de estomatocitos deshidratados, que por qué razón específica se están haciendo de esta forma pese a que están deshidratados, quién sabe. Honestamente, no lo sé y no lo encontré. ¿No? Y por ahí todavía hay algunos vacíos en esta parte de por qué exactamente se hace con esta forma pese a que están deshidratados. Pero bueno,
El inconveniente está que hay una alteración en la permeabilidad hacia los cationes sodio y potasio. ¿Se acuerdan de la bomba de sodio y potasio que mantiene el volumen de mi célula para ver cuánta agua se está tomando? Pues ahí está el defecto, ahí está el problema en esta permeabilidad. Y como les decía, puede ser que tengamos eritrocitos edematizados, chonchitos llenos de agua, pero podemos también tener eritrocitos deshidratados. Y haciendo referencia a esto, podemos clasificar a la estomatosis en dos, ¿no? Que nos mencionan dos entidades de la estomatocitosis, que es aquella estomatocitosis hereditaria deshidratada o girocitosis y la estomatocitosis hereditaria sobrehidratada, en donde en ambas condiciones, en ambas entidades, está involucrado este problema del intercambio de cationes de sodio y potasio. Ambos escapan de la célula. Entonces hay una alteración en este equilibrio. Esperaríamos que haya más potasio adentro y menos sodio, y más potasio fuera, perdón, más sodio fuera y menos potasio. Entonces este balance se llega a romper porque hay una alteración en esa bomba y modifica el contenido de estos cationes y por lo tanto altera el volumen de mi célula. Y por eso los vemos de esta forma. Tipo de herencia autosómica dominante. Y podemos tener sintomáticos y asintomáticos. Afortunadamente, la mayoría son asintomáticos y algunos sintomáticos cursan con anemia hemolítica grave. Desafortunadamente llega a pasar. Ahora, ¿qué podemos ver aparte de, bueno, ok, si está alterada esta proteína, la estomatina, la banda 7.2b, y ya me dijeron que hay un desbalance o un cambio de las concentraciones del sodio y del potasio? Bueno, viéndolo un poquito por separado, ¿qué más podré encontrar en el laboratorio? En la estomatocitosis hereditaria deshidratada tenemos pérdida de potasio, entonces que me genera también pérdida de agua intracelular. Y esto hace que la concentración de hemoglobina corpuscular media sea por arriba del valor normal, arriba de los 36 gramos sobre decilitro. Y el volumen corpuscular medio aumenta. ¿Cómo? Pese a la deshidratación, va a aumentar. Bueno, como les decía, exactamente el mecanismo, y también lo mencionaban así algunos artículos, que pues el mecanismo exacto de por qué demonios aumenta el volumen corpuscular medio pese a que está deshidratada, pues es una historia que todavía no se puede contar completa. Y bueno, pese a estas alteraciones, la vida del eritrocito no está muy comprometida. O sea, sí está un poco alterado, pero la forma completa, tal cual, a lo mejor pasa media desapercibida y la verdad no interfiere mucho en cuánto tiempo vaya a vivir. O sea, no se va a cortar su vida. Digan, bueno, ahora vas a vivir 40 días. No, sí puede llegar a sus 120 días de manera más o menos tranquila. ¿Sí? O a lo mejor casi el día 120. En el caso de la estomatosis hereditaria sobrehidratada, son los menos casos. Y referían solamente 20 reportes de estos casos de estomatocitosis hereditaria sobrehidratada, de manera general, de manera global. Sin embargo, pues esto la verdad pudiera tener cierto sesgo. ¿Por qué? Porque ya saben que la epidemiología en muchos lugares no la manejamos, y digo no la manejamos porque incluyo a México, que no está dentro de nuestra
cultura, por así decirlo, hacer estos reportes de epidemiología. Entonces a lo mejor eso pudiera suceder en otros países, que probablemente ocurra, y por eso no hay tantos reportes. Pero bueno, dejando de lado esta cantidad de casos que hay, que son las menos, las estomatosis hereditarias sobrehidratadas, ¿qué podemos ver? Que el volumen corpuscular está aumentado y está mucho más aumentado, por arriba de 110 femtolitros y ven por arriba de 150 femtolitros, que esto es todavía más arriba de los valores normales que nos dijo la maestra Rosalba que nos tenemos que aprender del manual. La concentración de hemoglobina corpuscular media disminuye y vemos asociadas mutaciones también en las proteínas RHAG y la banda 3, que son proteínas integrales de membrana, aunados a los efectos de la estomatina, o banda 7.2b. Esta banda 3 pues es grandotota, proteína integral de membrana, y la proteína RHAG es como un tipo de precursor del antígeno D del sistema RH, que nosotros lo determinamos para saber un grupo sanguíneo. Entonces, esta proteína RHAG también es una proteína integral de membrana y también se ve afectada. Entonces, todas estas alteraciones están llevando a la estomatocitosis sobrehidratada. Y sería todo en esta parte. No sé si tengan alguna duda. Creo que no, profesora. Ya se me durmieron. No, profe, todo bien, gracias. ¿Todavía no? Bueno, Todavía no. todavía no. Perfecto. Sobrevivan un rato más, no se duerman. Pues ahora vamos a ver. Afortunadamente hoy sí tenemos 2 horas. Déjenme ver quién está hablando por aquí. Así, aquí andamos, perfecto. Bueno, vamos a pasar al tema de anemia de células falciformes o drepanocitosis. ¿Alguien ha escuchado esta enfermedad? Sí, ¿Sí? ¿Qué sabemos de ella? pues que se da principalmente en la población de raza negra y era como un mecanismo como que, entre comillas, como de defensa contra el paludismo, porque era una mutación en la hemoglobina de ese tipo de raza para evitar que el paludismo le afectara a esa población. Okay. Sí, efectivamente, sí, sí es como una defensa natural y sí, principalmente en raza negra. Pero vamos a ver qué más hay atrás de esa drepanocitosis. ¿Algo más? ¿Alguien más que por ahí sepa algo? ¿Por ahí algún chisme de la drepanocitosis? ¿No? ¿Hemoglobina S le suena? No, tampoco, profesora. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, entonces vamos a ver qué hay más aparte de esto que nos comentó. Perdón, no puedo ver quién me dio su comentario. Pero Felipe. gracias, sí. Felipe, sí, tiene razón Felipe. Sí, entonces vamos a ver algunas cuestiones más acerca de esta anemia de células falciformes o drepanocitosis, o si le quieren decir en inglés, sickle cell disease. Bueno, esta drepanocitosis es una anemia de tipo hemolítica y grave. Anemia hemolítica grave, muy grave, en quien la padece. Esta drepanocitosis, pues ya habíamos mencionado cuando vimos la morfología, que genera eritrocitos en forma de hoz o de media luna o de plátano, la forma que ustedes le quieran ver. Pero nos genera estos eritrocitos alterados. Es importante decir que no siempre se mantienen en esta forma alterada de drepanocitos.
sí pueden regresar a su forma original. Y más adelante vamos a ver en qué condiciones. Y esta deformación que tienen los eritrocitos es derivado de una mutación en el gen de la beta-globina. Entonces, aparte de ser una anemia hemolítica grave, también se considera dentro de las patologías denominadas hemoglobinopatías, ¿sí? Así la clasifica la OMS como una hemoglobinopatía que desarrolla anemia hemolítica grave. Y esa mutación en el gen de la beta-globina está afectando una región en específico, y es el codón 6. Y ahorita vamos a ver qué está alterado en ese codón 6 que nos da tanta lata en nuestros pacientes. Entonces, esta mutación resulta ser autosómica recesiva y se encuentra principalmente en zonas tropicales y zonas realmente endémicas de paludismo que nos sirven como cierta protección, efectivamente. Pero esa protección a veces se paga bastante grave. Y por ahí dice mi abuelita, salió más caro el caldo que las albóndigas. Y así puede ser en estos pacientes. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. gracias. Sí, profe. Bueno, en cuanto a un poquito de historia, y esto muy poquito de historia, tenemos que en 1910, Henrich acuñó el término de falciforme a estas células que notaba que estaban alteradas, que las veía como en forma de os, que es la que trae la muerte. Entonces, por eso les puso falciforme o el sickle en inglés. Para 1945, Pauling sugirió que la enfermedad se debía a una anormalidad en la hemoglobina y por esa razón la llamó enfermedad de la hemoglobina S. Y para 1988, Engelke, no sé, perdón, no sé, no lo puedo pronunciar. Este autor y colaboradores denominaron a esta enfermedad de la hemoglobina S en su momento, y así se le había puesto, que tenía esta forma de os, el eritrocito, ya la denominó tal cual como anemia de células falciformes o drepanocitosis. Ahora, la epidemiología. Bueno, ya dijimos que en zonas que son endémicas de paludismo, que está principalmente en estos lugares. Pero tenemos una cierta predominancia o una cierta inclinación. Ese es un hecho, porque está afectando principalmente a personas de raza africana y personas que tienen ascendencia africana y que está actualmente ampliamente distribuida. Podemos ver a estas personas de raza africana, pues en todos los lugares del mundo mundial. Y encontramos en América Central, en Sudamérica, en el mar Mediterráneo, en países como Turquía, Italia, Grecia y en la India también podemos encontrar esta drepanocitosis, pero está siempre muy asociado a la raza. Entonces, si bien en estos lugares, Sudamérica, América Central, el Mediterráneo y la India, es un poco menos frecuente, está asociada a la raza negra. En Estados Unidos tienen un reporte, uno de sus reportes menciona que hay un paciente con drepanocitosis en cada 365 negros americanos. La verdad es una frecuencia bastante alta. O sea, no nos hablan de 1 en 100,000, 1 en 10,000, 1 en 1,000,000. 1 en 365.
Entonces, pues es bastante frecuente. En personas hispanas, 1 en 16.300. Es menos frecuente, pero sí los hay. Está también no tan baja la incidencia. Y de manera global se estima que hay entre 25 y 30 millones de personas con drepanocitosis alrededor del mundo. Entonces, afortunadamente en México no los hemos visto tanto. Por ejemplo, en La Raza, que es desde el hospital que les podría hablar un poquito, como en 7 años nada más he sabido del reporte de 3 personas con drepanocitosis. Y obviamente hay más hospitales de tercer nivel que atienden a estos pacientes, pero no creo que sean muchos, afortunadamente. Bueno, entonces sí, pues tiene una incidencia bastante importante de manera global. La herencia autosómica recesiva. Aquí podemos tener la situación de que, pues, por azares del destino se encontraron 2 personas que son portadoras, que tienen una parte afectada y una parte normal. Entonces, la parte normal correspondería a hemoglobina A y la parte afectada a hemoglobina S. Entonces, así nosotros podemos mencionar que una persona portadora tiene una hemoglobina AS, hemoglobina A y hemoglobina S, y se encontró el amor de su vida, o creyó que era el amor de su vida para tener hijos, también tiene este inconveniente, hemoglobina AS. Entonces tienen la posibilidad de tener un hijo completamente sano, que heredó las 2 partes de la hemoglobina normal. Pueden tener hijos portadores que tengan hemoglobina AS y pueden tener un hijo que le tocó la mala suerte de heredar las 2 partes afectadas de la hemoglobina S. Y entonces aquí ya tenemos una persona homocigota que tiene las complicaciones mayores de una drepanocitosis. Entonces, eso es lo que les comentaba hace un ratito. Podemos tener personas heterocigotas de la hemoglobina AS, pero también podemos tener algunas otras variantes de hemoglobina. Por ejemplo, hemoglobina SC, que la hemoglobina C es otra variante. Ahorita vamos a ver cuáles otras variantes podemos ver de la hemoglobina. Y pues manifestaciones clínicas no muestran usualmente estos pacientes cigotos con hemoglobina AS. Los que tienen hemoglobina S con otras variantes de la hemoglobina tienen sintomatología, pues digamos que moderada, pero un paciente homocigoto con hemoglobina SS sí tiene manifestaciones graves y representan aproximadamente el 65% de los asintomáticos. Y ahora vamos a ver cuáles son esas manifestaciones que van a tener. El defecto de esta hemoglobina S, de esta drepanocitosis, yo les dije que está en el gen de la beta globina. ¿Qué este gen de la beta globina, en qué cromosoma está? Ya está aquí. Bueno, en el cromosoma 11. Ya les ayudé. Entonces, en ese cromosoma 11, donde está el gen de la beta globina, se va a generar un cambio en el codón 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto codón. Y ahí, en ese sexto codón, va a haber un cambio de aminoácido. Normalmente debería haber un ácido glutámico, pero hubo una mutación. Y en lugar de haber un ácido glutámico, ahora hay una valina. Y este simple cambio, y ahorita vamos a ver qué tan simple fue ese cambio. Bueno, simple entre comillas, pero solamente cambia una base nitrogenada. Entonces, este cambio genera que en lugar de tener ácido glutámico, que es un aminoácido hidrofílico, ahora tengamos una valina, que es un aminoácido hidrofóbico, dentro de todas las alteraciones que conlleva esta hemoglobina S.
Entonces, este es el problema. Acuérdense, cambia ácido glutámico por valina en el codón 6 del gen de la beta-globina. Regresando a los otros tipos de hemoglobinas. Conocemos la hemoglobina A normal. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta y no hay ninguna alteración en los genes. En la hemoglobina S, que ya tal cual le dio el nombre en 1988, Engel encontró que dentro de la secuencia normal de este codón 6 de la beta-globina, el gen de la beta-globina, pues hay un cambio donde usualmente la beta-globina normal tiene guanina, adenina, guanina. Y esta es el orden normal de bases nitrogenadas que codifican ácido glutámico en ese codón 6 de la beta-globina. Sin embargo, hay otros cambios que se pueden dar. Cambia una base nitrogenada. En ese codón o en ese triplete que se está leyendo para ahora generar un aminoácido, para la hemoglobina C que se describió en 1993 por Sirimon, encontraron que en lugar de guanina hay una adenina. Tenemos la hemoglobina machida, que en lugar de guanina tiene citosina. La hemoglobina Grignoli, que ven, se descubrió en el 2000, yo creo que tiene como su edad. Hay una timina en lugar de guanina. La hemoglobina S, que vimos que está en el segundo, bueno, vamos a ver que está en el segundo lugar, en la segunda base nitrogenada, que tenemos una timina en lugar de adenina. La hemoglobina de la Wagner, 2008, no es tan viejita, hay una guanina en lugar de adenina, y la hemoglobina G Mazacar, el cambio está aquí, en la segunda base nitrogenada. Aquí hay una cistina en lugar de adenina. Todos en el gen de la beta-globina en el codón 6. Entonces, esto nos está generando estas variantes de la hemoglobina, que ya son diferentes a las hemoglobinas fetales que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Ya vimos que cambia el ácido glutámico por valina. Y hace ratito, en esta diapositiva, yo les dije que en el codón hay un cambio, que normalmente en ese codón 6 se debería leer GAG y se está leyendo GTG, o cambia una base nitrogenada. Entonces, aquí tenemos que está cambiando una adenina por una timina. La adenina corresponde al grupo de las purinas y la timina corresponde a las pirimidinas. Y esto a lo mejor se los mencionaron en sus clases de genética o de biología molecular, o a lo mejor no sé exactamente qué materia llevan y si lo vieron apenas o lo vieron hace mucho tiempo. Pero bueno, a lo mejor ahí nos dijeron que este cambio de bases nitrogenadas, porque pues la TAC va pegando todas estas bases nitrogenadas con la intención de formar nuestra cadena, se puede equivocar y entonces se equivoca y puede pegar en lugar de una adenina una guanina, en lugar de timina una citosina, etc. Y aquí cuando se equivoca y en lugar de poner adenina y a lo mejor puso guanina, este cambio que es dentro de las mismas purinas se le denomina transición. Y caso similar ocurre con las pirimidinas, ¿no? Se cambió una pirimidina por otra, nos están hablando de una transición, que están dentro del mismo grupo. Pero ¿qué pasa cuando se cambia una purina por una pirimidina? Son de bandos diferentes, o viceversa.
una pirimidina por una purina. Ahí estamos hablando de transversiones. Entonces, trasladando esta información a los pacientes con drepanocitosis, vamos a encontrar que el problema en ellos es que hay una transversión porque se cambió adenina por timina. Y ahora me codifica la lectura de valina en lugar de ácido glutámico. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos bien. Sí. Ok. Sí, profesor. Sí, Entonces, profe. vean, perdón por la imagen, no la pude encontrar con mejor resolución. Pero aquí tenemos nuestra secuencia de aminoácidos que se va leyendo, ¿no? Cada 3 bases nitrogenadas se da una lectura. Vamos, valina, histidina, leucina, tirosina, prolina, si no mal recuerdo, y todo va bien. Pero llega el codón 6 que tiene que leer, y ahora en lugar de ácido glutámico, GAG, tiene GTG, y lee valina. Entonces, ese es el problema. La verdad parece bastante sencillo. Bueno, podríamos pensar que no es algo tan grave, pero sí pasa algo muy, muy grave en algunos pacientes. Entonces, si no nos acordamos, bueno, tenemos un nucleótido, este completote, un azúcar, un grupo fosfato y nuestra base nitrogenada, eso hace un nucleótido. Y nosotros tenemos el problema a nivel de la base nitrogenada. Entonces ya tenemos la transversión de adenina por timina. Ya tenemos, en lugar de ácido glutámico, vean su estructura. Y ahora tenemos una valina. Si la queremos ver más cerquita, ácido glutámico, tenemos valina, ácido glutámico hidrofílico, valina hidrofóbico. Y tenemos nuestro cambio, que es exactamente lo mismo que ya les mencioné hace ratito. Ahora, ¿cómo pudiera verlo? Bueno, a lo mejor yo no dispongo de la biología molecular en mi laboratorio y no puedo ver esta situación. Pues se puede hacer una electroforesis de hemoglobina, donde esperamos que las personas que tienen hemoglobina normal, una beta globina normal, pues se comporten de esta manera. Tengamos una banda donde veamos solamente hemoglobina A. Puede ser que tengamos personas portadoras. ¿Tienen hemoglobina A? Sí, sí tienen hemoglobina A, pero también tienen una parte de hemoglobina S. Y las personas que ya están homocigotas con este problema mayor de la drepanocitosis no tienen hemoglobina A, solamente tienen hemoglobina S. Entonces, ahí tenemos un poco más de inconveniente. Entonces también se podría ver por una electroforesis. Que es sí se llegan a solicitar estas electroforesis para apoyar al diagnóstico del paciente. Bueno, me podrán decir, sí cambió la base nitrogenada, cambió el aminoácido, ¿y eso qué tiene que ver con que el eritrocito tenga una forma diferente? Bueno, eso tiene que ver porque la hemoglobina S, derivada de estos cambios que mencionamos, va a polimerizarse. Y en ese proceso de polimerización va a deformar la estructura del eritrocito. ¿Y en qué momento se hace la polimerización de esta hemoglobina S? Bueno, se hace cuando la célula está desoxigenada. Entonces, cuando el eritrocito, cuando la hemoglobina está desoxigenada, la hemoglobina S se polimeriza, se junta, hace fibras, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Entonces, hemoglobina S soluble cuando está oxigenada, desoxigenada, forma estas fibras que se van alargando y por lo tanto va estirando al eritrocito.
que es como si le metieran una horma, por ejemplo, luego le ponen una horma a sus zapatos, que son como una cosita de madera o unos palitos, así para que no se deforme la estructura. Bueno, en este caso se los están poniendo para que se deforme la estructura y no es tan fácil deshacerla. Entonces, en ese proceso de la deformación de la estructura por la polimerización de la hemoglobina, va a generar que algunos vasos sanguíneos pequeños, algunos capilares, porque se va a quedar ahí atorado el drepanocito. Y no solamente es el cambio de aminoácido y el cambio de forma, sino que también esta modificación genera que la célula se haga más pegajosa, porque hay un intercambio de los fosfolípidos que se encuentran en la capa lipídica del eritrocito, donde ya habíamos mencionado que algunos están en la parte externa y otros en la parte interna principalmente, y sí pueden hacer el flip-flop, pero se mantiene constante. En este caso expresan un poco más de fosfatidilcerina hacia la parte exterior, y eso todavía contribuye un poco más a que se vaya pegando la célula, aparte de que por la forma que tiene es más fácil que se atore. Entonces la célula se hace más pegajosa por esta condición. Y al quedarse atrapados, forma zonas de oclusión, forma como barreras en el flujo sanguíneo y ya no va a dejar que esa circulación sanguínea, ese transporte de gases que están haciendo en los eritrocitos, pueda llegar de manera adecuada a los tejidos. Entonces, esto va a llevar a un estado hipóxico del tejido que puede ser bastante importante, y acuérdense que una hipoxia a nivel de tejidos nos lleva a la necrosis o la disfunción del tejido. Y entonces, en esta oclusión hace que obviamente el flujo disminuya y el tiempo que pase el eritrocito en la circulación sea mayor. Y esto contribuye a un ambiente hipóxico. Y al estar un ambiente hipóxico, ahora está promoviendo la formación del drepanocito. Porque el drepanocito, cuando llega al pulmón, hay alta presión de oxígeno. ¿Sí? Cuando llega a los alvéolos pulmonares, y ahí se puede oxigenar y regresar a su forma normal. Lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, como hay mucho oxígeno, regresa a su forma normal y se tarda aproximadamente 0.5 segundos según los artículos. Y entonces ya regresó a su forma normal y se va a la circulación otra vez. Y entre más rápido sea la circulación, menos probabilidad tiene de que se vuelva a formar el drepanocito. Pero obviamente esto no es tan sencillo como se los estoy diciendo, porque sí, pues sí, corre más rápido y ya, a lo mejor le ganó, pero si va a entregar oxígeno, pues se puede formar. Entonces, únicamente mientras se encuentre en condiciones donde la presión de está aumentada, se mantiene como disco bicóncavo. Pero una vez que pasa los capilares donde la saturación de oxígeno disminuye, la hemoglobina S pierde solubilidad y se empieza a polimerizar y se forma el drepanocito. Y no es que todos los eritrocitos de los pacientes formen drepanocitos, porque depende de la concentración de la hemoglobina S presente y si la persona es heterocigota. Porque si fuera homocigota, pues aquí sí hay mucho inconveniente, porque sí pueden tener crisis falciformes, donde hay una drepanocitosis absoluta. Y ahí es un problema importante. Incluso alguna vez me preguntó una alumna qué pasaba con las personas que hacen ejercicio y tienen drepanocitosis.
Y no lo había considerado y entonces pues lo llevé de tarea y me puse a investigar. Y pues sí, el ejercicio genera un ambiente hipóxico, una condición hipóxica. Y hay reportes de personas con drepanocitosis que durante el ejercicio han fallecido por una crisis falciforme. Entonces, sí puede pasar, porque se genera este ambiente altamente hipóxico. Y si no se había diagnosticado, si ya sabía y le valió cacahuate, pues tuvo esta crisis y sí llegan a la muerte. Entonces, pues es el inconveniente. Ahora, el eritrocito, pues sí, esperaríamos que si el tránsito en la circulación es corto, pues no se produzca también la vasoclusión por la inducción del drepanocito. Pues no siempre es posible. Y si ya se están atorando, pues esto promueve a que el tiempo en la circulación, ese tránsito que lleva ahí, sea más prolongado. Va a estar en circuito interior a las 9 de la mañana atorado. Entonces, pues tarde o temprano se va, bueno, no tarde o temprano, la verdad es que de manera pronta se va a formar el drepanocito. Y bueno, esto es lo que ya les había mencionado, que la hemoglobina se precipita cuando está en desoxi, que le decimos que se cristaliza, se hace como gelatina también, algo así refieren. Y el daño a los tejidos, que de los más severos, daño cardíaco, daño hepático, aumenta la viscosidad de la sangre. Y también hay alteraciones a nivel de la concentración de oxígeno, obviamente cuánto pueden entregar al destino final. Se modifica el pH, la fuerza iónica, están más pegajosos, se pegan más fácilmente, se pueden agrupar más fácilmente, modificación en la temperatura, en la concentración del 2,3-bifosfoglicerato y la cantidad de hemoglobina S. Entonces, pues es algo que pudiera parecer insignificante, pero que lleva todos estos inconvenientes. Esta imagen, bueno, solamente la quiero utilizar para decirles que es pues esa ventaja natural que les da, entre comillas, a esas personas que viven en zonas endémicas de paludismo, porque el parásito únicamente va a poder desarrollarse, va a poder multiplicarse al interior de eritrocitos completamente normales. Ahí sí le gusta vivir. Pero cuando ya el eritrocito tiene esta forma de media luna, ya no le es tan fácil ingresar. Ya no va a poder vivir ahí tranquilamente. Entonces por eso le da la ventaja. Obviamente con el inconveniente de que puede tener insuficiencia cardíaca, daño hepático, afectación cerebral y la muerte. Y un montón de infecciones asociadas también, agrandamiento del vaso, porque también el vaso se los come. Entonces, un aumento de las infecciones. Y dentro de las manifestaciones clínicas que se pueden encontrar, está la anemia, derivado de estos eritrocitos alterados que se los está comiendo en los macrófagos. Refieren dolor óseo, pueden tener un accidente cardiovascular por esta oclusión que tiene lugar a este nivel. Las crisis vasoclusivas que conllevan un dolor, el secuestro esplénico y pueden también tener priapismo. Y las manifestaciones que tengan los pacientes no van a ser desde el momento del nacimiento o durante la vida fetal precisamente, porque al momento del nacimiento y un poco antes del nacimiento empieza a predominar la hemoglobina fetal, que está compuesta por 2 cadenas alfa y ¿qué otras cadenas de globina? Dos beta. No, la fetal, Las gamma. las gamma, así es.
Entonces, la hemoglobina fetal tiene globinas gamma, no necesita las beta, pero eso solamente se puede mantener aproximadamente los primeros 6 meses de vida, donde tenemos alrededor de un 60-70% de hemoglobina fetal. Es una cantidad importante. Pero poco a poco va a ir disminuyendo esta hemoglobina fetal. Y ahí es donde ya vamos a ver la manifestación clínica. Ya no hay hemoglobina fetal, ahora sí, dejaste de producir las cadenas gamma para darle pie a una mayor producción de cadenas beta. Y como tus cadenas beta tienen esta mutación, ahora sí vemos signos y síntomas de los pacientitos. Entonces, no desde el nacimiento, pero pues a edad temprana, ¿no? Y dependiendo de de tanta hemoglobina S tengamos. Tratamiento. Usualmente a estos pacientes se les da una profilaxis antibiótica porque son susceptibles a muchas infecciones de todo tipo. Entonces, por lo cual recomiendan que se haga esta profilaxis antibiótica, pero también que se apliquen vacunas antineumococo, antimeningococo, antiinfluenza y antihepatitis, que son algunas de las vacunas que también les ponen a los pacientes que les retiran el vaso, porque hay que protegerlos ante los agentes causales de estas enfermedades, porque ya no va a estar el vaso. Y a los pacientes con drepanocitosis, ¿les podrían quitar el vaso? Sí, sí se los podrían quitar en casos bastante severos, que a lo mejor extirparles el vaso genere pues una mejoría significativa en la calidad de vida. También les dan analgésicos e hidratación intravenosa en los casos de crisis dolorosas por la vasoclusión. Les dan ácido fólico para mantener la regeneración celular. Y algo más que les pueden dar es una transfusión, porque tienen anemia hemolítica y hace una anemia marcada. Entonces les ponen transfusiones, pero también la transfusión va encaminada a que la hemoglobina S se encuentre en menos del 30%, porque con eso se va a mantener más o menos estable al paciente. Entre menos hemoglobina S tenga, mejor. Entonces, con la transfusión le estamos dando eritrocitos que tienen hemoglobina A, hemoglobina normal. Pero también tiene el inconveniente de que las transfusiones generan sobrecargas de hierro y habría que ver qué tan constantes van a ser esas transfusiones. Porque ya tenemos el hierro de la ingesta y ahora una transfusión cada cuánto, cada 2 semanas, cada mes, cada 2 meses, pues eso va aumentando la cantidad de hierro en el organismo. ¿Y dónde se acumula ese hierro? Hígado, corazón, en vaso. Hígado y corazón de los más preocupantes. Entonces, no se pueden dar el lujo de que se aumente esta concentración de hierro, porque después les va a dar un problema cardíaco por esta acumulación de hierro. Entonces, también les deben dar un tratamiento quelante para que se pueda ir eliminando ese hierro del organismo. Otra cosa que se puede utilizar como tratamiento, la hidroxiurea. Que esta hidroxiurea para estos pacientes con hemoglobina fetal, porque se puede utilizar para otro tipo de patologías dentro de sus esquemas de la quimioterapia. En este caso, para ellos, se los dan con la intención de aumentar la hemoglobina fetal, porque la hidroxiurea tiene este efecto que aumenta la hemoglobina fetal. Y así, pues ya no vamos a tener tanta hemoglobina S que se polimerice. Entonces, pues tiene cierta ventaja. Si bien la hemoglobina fetal no es la mejor del mundo mundial, porque también es afín al oxígeno,
pues nos funciona más esa hemoglobina, que es medio envidiosa para entregar el oxígeno a una célula que se está deformando y que está ocluyendo vasos sanguíneos. Otra cosa que hace la hidroxurea es que genera mielosupresión, disminuye la cantidad de neutrófilos. Que esta disminución en la cantidad de neutrófilos pudiera ayudar a disminuir las complicaciones por la disfunción endotelial y por procesos inflamatorios crónicos que tienen los pacientes. Pero también tendremos el inconveniente de las infecciones. Entonces, tiene una parte buena y una parte no tan buena. Y dentro de esas partes no tan buenas es que la hidroxurea es teratogénica. Entonces, por eso la hidroxurea no se indica a los pacientes con drepanocitosis que se encuentran durante su edad reproductiva, porque a lo mejor quieren tener hijos. Y la verdad, de acuerdo a lo que he estado leyendo, y por ahí me dieron un trabajo de titulación acerca de las complicaciones en los pacientes embarazados con drepanocitosis, mencionaba que resulta muy complicado que realmente logren un embarazo, porque son personas, bueno, son mujeres anémicas, con las crisis dolorosas, con un montón de transfusiones, con un montón de infecciones derivadas de la propia enfermedad, porque la enfermedad está condicionando a estas situaciones. Y genera retraso en el crecimiento y fallas a nivel de... Ay, se me fue, perdón. Bueno, el caso es que les genera inconveniente para poder embarazarse. Y no es tan fácil que logren el embarazo. Y si logran el embarazo deben ser pacientes muy, muy cuidadas porque pueden tener pérdida fetal. ¿Sí? Entonces, pues ese es un inconveniente. Pero en la parte de lo teratogénico es que pues no daña a la mamá, pero sí al feto. Y ahora tenemos bodoques que nacen sin piernas, que nacen sin brazos, como lo que pasaba con la talidomida. ¿Alguien se sabe la historia de la talidomida? El desastre de la talidomida. Era un fármaco Yo no. destinado a aliviar los síntomas de mareo y náuseas de las embarazadas, y esto causó defectos o retraso en el desarrollo de las extremidades de los bebés. Y a raíz de esto se inició con las campañas de vigilancia farmacológica. Exacto, justamente. La talidomida en su momento surgió con la intención de paliar la sintomatología de una mujer embarazada, que ya no tuviera náuseas y que pudiera mantener su vida lo más normal posible durante el embarazo. Y sí tuvo efectos muy buenos sobre esta sintomatología del embarazo. Pero desafortunadamente, cuando empezaron a nacer los niños de estas mujeres que la habían tomado, se dieron cuenta que nacían sin piernas, sin brazos, sin las extremidades, derivada de la ingesta de esta talidomida. Entonces fue una situación bastante catastrófica. Entonces, por eso se le denomina el desastre de la talidomida. Y sí se tuvieron que hacer vigilancias en esta parte, cuestión farmacológica. Y la talidomida actualmente se sigue utilizando, pero ya no con la intención de quitar la sintomatología del embarazo, las náuseas y el vómito, sino que se utiliza en los esquemas de quimioterapia para, por ejemplo, algunas patologías hematológicas. Entonces está utilizado ahí, pero no para una mujer embarazada, porque genera este inconveniente. Entonces, a las mujeres no les pasa nada, pero a los bodoques sí. Entonces, por eso no se los dan a personas en edad reproductiva, o a menos que estén seguros que no van a tener hijos y lo juren por el osito Bimbo, pues ahí sí se les puede administrar. Y algo más que no tiene tanto tiempo que fue aceptado, que es la glutamina, que ya la aceptó la FDA, y no tiene mucho, creo que la aceptó
por ahí del 2013, 2015, algo así. La verdad no tiene tantos años que aceptó la glutamina la FDA, porque han encontrado que la glutamina ayuda a estabilizar a la hemoglobina oxigenada. Entonces, esto pues da cierta ventaja para que no se polimerice la hemoglobina S. Y así de una ventaja sobre la cuestión de la vasoclusión, que ahora ya no se genere. Y así se pueda disminuir el dolor en las personas que tienen estas crisis vasoclusivas y aumenta la concentración de la hemoglobina, porque ya no se están destruyendo tantas células. El mecanismo por el cual se está llevando a cabo esta estabilización de la hemoglobina todavía no se encuentra por completo descrito. Y también refieren los artículos que no todos la han aceptado por completo. Está como en esa etapa de, pues vamos a ver si funciona. A algunos les está funcionando y siguen la investigación para ver qué tanta eficiencia tiene. Pero entre lo que son peras y son manzanas, la FDA ya la aceptó. Aquí les quiero compartir un video que nos habla de los drepanocitos. Es que me deje compartirles el sonido. Que a mí la verdad me gusta mucho este video. Es bastante ilustrativo. Salgo de compartirles la pantalla y los vuelvo a compartir para que me deje compartirles el audio. Que no vamos a escuchar como gran cosa, y aparte el video está en portugués, porque es un video que realizaron en Brasil. Pero está bastante representativo de la enfermedad, de lo que está pasando. Entonces, espero que les guste. A mí la verdad me gusta mucho este video. Es decir, a esta maestra todo le gusta, pero véanlo, por favor. Me dicen si se escucha. ¿Me alcanzan a escuchar? Okay. Sí. Sí, Ahí. ya.
Listo. ¿Qué les pareció? Está chulo. Está bonito, ¿verdad? Sí, está bonito. Sí. Pero, sí, está muy padre. Pasa el link del video, profesor, está muy bueno. Y déjenme buscarlo porque la verdad lo descargué hace algunos Semestres atrás. Algunos semestres atrás, no les voy a decir cuántos. Porque luego los quitan de la red. Pero voy a buscar el link si está disponible, que yo creo que sí. Se los pongo aquí en el Teams. Me gusta mucho. Los monitos están bastante curiosos y realmente nos ejemplifica todo lo que está pasando en la drepanocitosis, que ya vieron que no es una cuestión pues tan sencilla y no nada más es la formación del drepanocito, sino que tenemos todavía muchas cosas más involucradas. Y dentro de esas cosas más involucradas nos están mostrando la parte de la formación de los cuerpos de Heinz también, por la precipitación de la hemoglobina, que a lo mejor no nos pudiera pasar por la cabeza que se están formando, y también ocurre esto. Y tenemos la formación de metahemoglobina. La metahemoglobina no la habíamos mencionado, la abordó la maestra Rosalba cuando habló sobre la determinación de la hemoglobina en el laboratorio, pero esta metahemoglobina tal cual es hemoglobina oxidada, realmente se oxida. Porque yo les dije, cuando hablamos de hemoglobina con oxígeno, estamos hablando de hemoglobina oxigenada. Sin embargo, la hemoglobina sí se puede oxidar, pero no por el oxígeno, sino por otros agentes, y dentro de ellos podemos encontrar las especies reactivas de oxígeno que nos está mostrando el video, pero también se puede oxidar por algunos fármacos que nosotros estamos ingiriendo para mejorar la sintomatología que tenemos. Afortunadamente, esa metahemoglobina que hay, que se está formando en nosotros de manera normal, en pequeñas cantidades, se puede procesar mediante el citocromo beta oxidasa, citocromo B. Y es todo un mecanismo un poco complejo, la verdad no lo manejo. La parte que está química del mecanismo del citocromo B5 oxidasa, pero este mecanismo ayuda a eliminar la hemoglobina oxidada, porque si la metahemoglobina se mantiene así, oxidada, en estado férrico, pero sin llevar oxígeno, va a generar que el paciente esté hipóxico. Y hay una enfermedad que se denomina metahemoglobinemia, porque tenemos un montón de hemoglobina oxidada. Y dentro de las imágenes que nos ponen de esta hemoglobina, nos ponen algunos pacientes que tienen el tono de piel azul. Están todos hipóxicos y es bastante significativa esta metahemoglobina, de la cantidad que tienen. Entonces, aquí también en los drepanocitos se está formando. Entonces, tenemos los cuerpos de Heinz, tenemos también la exposición de la fosfatidilcerina, se está afectando la banda 3 y ahora se hacen más pegajosos. Entonces, es un complejo bastante importante en la parte clínica y por eso tienen todos estos los pacientes. Déjenme, nos quedan 10 minutitos para acabar el tema.
Y solamente les quiero mostrar cómo los podríamos ver. Yo sé que son fotos de un libro. Bueno, este sería un frotis de un paciente que tiene drepanocitos, un montón de drepanocitos, y nos tratan de ejemplificar en la circulación. Pero sí los podemos ver. A veces no en cantidades importantes en el frotis, pero nosotros los podemos inducir. Y dentro de las pruebas diagnósticas o que apoyan al diagnóstico, más bien que apoyan al diagnóstico, está la inducción de drepanocitos. ¿Alguien ha escuchado esta prueba? La verdad es que no. No. Bueno, No. la prueba de inducción de drepanocitos usualmente se hace en los laboratorios de hematología especial, que realmente no tiene tanta ciencia y nosotros la podemos realizar en un laboratorio convencional. ¿Qué necesitamos? Portaobjetos, cubreobjetos, un barniz de uñas que no les guste o uno bien chafa, agua destilada y metabisulfito de sodio. Y aquí el mayor inconveniente está en encontrar el metabisulfito de sodio. Pero la verdad, este metabisulfito de sodio es un reactivo que nosotros podemos comprar el bote que nos vende el proveedor y nos va a durar la eternidad. Porque debemos preparar una solución de metabisulfito de sodio al 2 molar, si no mal recuerdo. Y la cantidad que utilice para prepararlo es bien poquita. ¿Y cuánta cantidad debo preparar? A lo mucho 1 mililitro, porque debe estar recientemente preparado. ¿Qué ventaja me da esta metabisulfito de sodio? Bueno, el metabisulfito de sodio no únicamente tiene uso en esta parte de laboratorio de hemato, sino que en la industria comercial lo utilizan, en la industria alimentaria, perdón, lo utilizan y sirve para eliminar el oxígeno del medio y conservar el alimento. En este caso, a nosotros nos sirve para eliminar el oxígeno que esté presente en el medio que vamos a tener. Lo que tenemos que hacer para esta prueba de inducción de drepanocitos es poner una gota de eritrocitos, una gota de sangre total del paciente en mi laminilla. Le pongo una gota de metabisulfito de sodio recién preparado. Lo mezclo y le voy a poner un cubreobjetos encima. Y voy a procurar que no me quede ninguna burbuja de aire cuando yo puse esa laminilla, porque si no voy a tener oxígeno en el medio. Y pues el metabisulfito que le ponga, pues se va a tardar más en actuar. Entonces no me deben quedar burbujas. Y ya una vez que no me quedaron burbujas, le pongo el barniz de uñas alrededor para sellarlo bien. Y de esa manera estoy generando un ambiente hipóxico, ¿sí? Que el metabisulfito de sodio me va a ayudar a retirar todo el oxígeno que haya quedado en ese medio. Y después lo veo al microscopio, a los 15, a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, a las 24 horas, incluso a las 48 horas. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Bueno, como yo ya puse algo que me ayude a quitar el oxígeno, si el paciente tiene el defecto en la beta-globina, cuando el medio está hipóxico y el eritrocito diga ya no tengo oxígeno, auxilio, socorro, va a precipitar la hemoglobina S y se va a formar el drepanocito. Si el paciente no tiene alteración en las beta-globinas, nunca va a haber deformación de la célula, aunque lo vemos a las 24 o a las 48 horas. Y lo único que vamos a reportar es que si fue positivo o fue negativa. Y ya, ¿le encuentran complicación? No. No, ninguna. Realmente es una prueba muy sencilla. A mí me gusta mucho realizarla en el laboratorio porque nos da la posibilidad de ver a los eritrocitos vivos. Sí, así en su forma de donita, de disco bicóncavo, y los vemos cómo van dando vueltas. La verdad me gusta mucho porque vemos las células vivas.
A diferencia del frotis, que pues ahí ya están todas bien muertas, apachurradas y muertas, aquí en estas sí las vemos vivas porque estamos esperando a que se forme el drepanocito si el paciente tiene la alteración genética en la beta globina. Entonces es una de las pruebas que nos ayudan al diagnóstico. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ninguna. Creo que no, profesora. Profesora, gracias. Creo que no. Bueno, sale pues, jóvenes. Entonces, sería todo por hoy. Acabamos las 2 horas, pero ya terminamos el tema para que mañana pasemos a ver uno diferente, que es la talasemia. Gracias, Entonces, busco el link y se los pongo aquí para que